Buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas noches, profe. Qué pena con usted el día de ayer. Le quedé mal, pero se me presentó un contratiempo y no pude llegar. Ok, no hay lío. Pues ahí digamos que su compañero lo retroalimenta. Pues vimos o repasamos o aclaramos que no hay tanto problema con eso. ¿Listo? Gracias, profe. Discúlpeme, Tomos. Bueno, el día de hoy, no señor, el día de hoy vamos a ver cómo se realizan los cálculos tomando en cuenta el recibo de Codensa para el caso que ya tengamos nosotros alguna en nuestro hogar. ¿Listo? Entonces, importante, de instalación de Codensa, muchas veces lo que buscamos nosotros es brindar un respaldo. Entonces, este respaldo nos lo van a proporcionar nuestro sistema por medio de baterías o podemos utilizarlo, las baterías como principal y el respaldo nuestra red pública. ¿Listo? Entonces, dos aspectos claves que hay que tener en cuenta para estos sistemas que ya tienen red eléctrica en la casa, para sistemas autónomos, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar sí o sí un sistema de inversor que se llama inversor cargador. Bien, que ya habíamos visto algo de eso. Instalando este sistema de inversor cargador, pues podemos utilizar una entrada auxiliar que trae ese inversor para sistema de respaldo. Entonces no necesitamos acumular para garantizar la seguridad energética de nuestro sistema tres días de baterías, 5 días de baterías, sino pues con un solo día de batería nosotros podemos ya más que suplirnos. Entonces hacemos los cálculos para nuestro sistema, dado el caso que por X razón aumentó el consumo en la casa, pues él nos va a hacer la transferencia y trabajamos con la red pública. Entonces, esto lo podemos utilizar para minimizar costos en la casa de energía o pues suplir en su totalidad la energía y cuando falle algo en el sistema fotovoltaico, pues tenemos la red pública disponible. Bien. Pues ya contamos con el servicio de energía, ya sea de otro operador de red, pues no es fácil el tema de desconectarnos de la red pública, ¿no? Entonces, si ya tenemos nuestro servicio, digamos que pues nos toca pagar la tarifa básica de conexión a la red, así no lo utilicemos. Entonces, eso también que quede claro, que algunas personas dicen, no, es que he tenido problemas con Codensa, los sobrecostos, entonces no he podido, pienso desconectarme de ellos y dejar de pagar. Digamos que eso está dentro de un paquete de servicios básicos que se le debe brindar a todo ciudadano, entonces no se puede desconectar uno de la red. Lo que entraría es a pagar una tarifa mínima en estos sistemas. Bien, entonces es importante utilizar para estos sistemas inversores cargadores y cuando hagamos nuestro cálculo de baterías, pues vamos a calcular para un día de autonomía, como nosotros lo vimos en el ejercicio. ¿Listo? Entonces acá tenemos nosotros un recibo de la luz, un recibo de la energía, y los datos que a nosotros nos interesan es donde dice comportamiento del consumo. ¿Listo? En comportamiento del consumo, pues nosotros vamos a encontrar este valor de kilovatio hora, que es pues importante para nosotros darle como la viabilidad económica a nuestro sistema, saber cuánto se está ahorrando, cuánto podríamos nosotros tener una tasa de retorno de nuestra inversión. Y dos, el promedio de consumos durante un periodo de 6 meses, ¿no? Entonces dice promedio últimos 6 meses con consumo real. Entonces acá nos lo marcan en azul. Entonces para este caso
Vamos que yo tengo picos de consumos y este mes consumí harto. Bueno, en julio. Tenemos que el promedio está en 63 kilovatios. Bien. Entonces, ese datico nosotros lo vamos a tener en cuenta para nuestros cálculos. ¿Listo? Para sistemas de conexión a la red, también tenemos que tener este recibo y pues acá ya vamos a tomar en cuenta esta información. Bueno, aparte de esta información, Profe, ¿cómo sacó este 63? Señor. ¿Cómo sacó ese 63? No, eso es lo que me dice Codensa que estoy sacando, o sea, el promedio. Toman, pues digamos que la sumatoria de estos y lo dividen entre 6 durante los últimos 6 meses, ¿no? O sea, hasta junio suman los 6 valores de cada mes y lo dividen entre 6 y eso debe dar como el promedio de consumos. ¿Listo? Pero pues esta información la estoy sacando del recibo de Codensa. Entonces nos basamos en eso. ¿Listo? Entonces, para esta información, para sistemas de conexión a la red, ya tenemos que contar con esta información de la cuenta y pues ahí ya vamos a tener en cuenta puede ser esta referencia, manzana de lectura, o puede ser el número del medidor, aunque bueno, manzana de lectura debe ser. Algunos me botan el número del transformador, pero en este caso no lo veo yo acá en mi recibo. ¿Listo? Pero bueno, más adelante vamos a ver esa parte. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, vamos a tomar en cuenta solamente promedio. Entonces, como este promedio, digamos que es un promedio que me da mensual, o sea, si sea de los últimos meses, me dice que mi promedio mensual está en 63 kilovatios de consumo. Y cuando nosotros vimos nuestros cálculos, nos dimos cuenta que nosotros tomamos la tabla de lecturas sobre un consumo diario, ¿no? Entonces, en ese consumo diario, tenemos que hallarlo para nuestro caso. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es esos 63 kilovatios, pasarlos a vatios para poder nosotros hallar este valor. Digamos que ahí no necesitamos nosotros sumarle un factor de seguridad. En este caso, cuando tomamos el recibo, porque ya es una lectura real, entonces vamos a tomar el valor que nos dé en ese caso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente esos 63 kilovatios, primero los tengo que pasar a vatios, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 63 kilovatios, lo multiplico o lo divido para pasarlo a vatios, si lo tengo en kilovatios. Lo multiplica por 1000. Exactamente. Bien. Entonces lo multiplicamos por 1000 y me da 63.000 vatios. Bien. Estos 63.000 vatios es al mes, ¿no? Pero como nuestras tablas o nuestros sistemas, nosotros lo tenemos que calcular para una producción diaria o un consumo diario, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 30. ¿Listo? Y esto me da un promedio de consumo de 2.1 kilovatios o 2100 vatios al día. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí ya nos ahorramos todo el tema de hacer la tablita, de hacer el levantamiento de la información y ya obtengo directamente este valor, el valor del consumo real diario. ¿Listo? Con mi recibo. De ahí en adelante, digamos que son los mismos pasos. Tengo yo que conocer el HSP y pues obviamente ya tengo que haber hecho una consulta de los módulos fotovoltaicos que voy a instalar. Entonces, digamos que esa información ya la tenemos que tener. ¿Alguien ha consultado algo más de módulos fotovoltaicos que se encuentren actualmente en el mercado?
¿No? Buenas noches, profe. Buenas noches. Asia Brown Boveri, ABB, tiene unos DPS específicos para fotovoltaicos Sí, señor. a un excelente precio, Ok, 90.000 tocaría pesos. revisar. Sí, en promedio para sistemas fotovoltaicos está en eso. Aunque pues la vez pasada me han cotizado unos, por ahí me han dicho en 200 algo. Sí. Pues tocaría revisarlos, pero por lo general están en 80, 90, 100, que para sistemas fotovoltaicos. Bien. Resulta que hay Yo unos... hago, perdón, profe, yo hago referencia a esta la marca, ¿no? ABB, Sí, pues, tiene una trayectoria bien interesante. E sí, igual están claro. ofreciendo el sistema también lo están ofreciendo con paneles pero no aparece en precios. Ujú. Sí, no, definitivamente digamos que si uno consigue algo de marca, pues es mucho mejor, ¿no? Pero Yo, pues Claro, coti- asimismo hay un costo un poquito más elevado. yo coticé uno que vale 449.000. Tiene un ancho de 99 centímetros por un largo de 1,99 centímetros. La potencia máxima está en 320 vatios. 320 vatios. ¿Listo? 72 celdas. Tiene 25 años por pérdida de potencia. Tiene garantía de 10 años por defecto de fabricación. Ok, bien. Les voy a dejar una tareita. ¿Sí? Pues como ustedes estuvieron cotizando paneles, a ver qué va en el mercado, pero resulta que ahora están ofreciendo unos módulos fotovoltaicos que son de tecnología PERC o Half Cell. ¿Listo? Entonces, de celda partida o son unos módulos fotovoltaicos que producen energía por las dos caras. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es como lo último en tecnología que nosotros encontramos. Estos paneles solares ya no son paneles solares de 72 celdas, sino son paneles solares de 144 celdas, ¿no? Pero funcionan a un voltaje nominal de 24 voltios. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar como tareita nosotros estas tecnologías, tecnología PERC o Half Cell. ¿Listo? Entonces le van a decir, no, hay módulos fotovoltaicos monoPERC, que son monocristalinos, pero con tecnología PERC. Están ofreciendo dentro de dentro de lo que nos están ofreciendo nosotros. Y dentro de esta tecnología hay unos módulos fotovoltaicos que producen energía por ambas caras. Entonces son transmisibles en algunas partes, permiten que la radiación, permiten que la radiación, permiten que la radiación la traspase, pero tienen una condición que deben quedar como a 1,50 m despejado hacia abajo, o sea, en la parte trasera, para que haga el aprovechamiento de la refracción de la energía solar, y por la parte trasera también nos producen energía, ¿no? Entonces, si hicimos juiciositos la tarea, nos tuvieron que haber ofrecido estas tecnologías. ¿Listo? Como comentario. Bien, entonces, ya disponemos nosotros de nuestro módulo fotovoltaico. Ya sabemos qué potencias, si vamos a instalar uno de 320. Ayer veíamos unos, bueno, con los que estuvimos refuerzos, veíamos unos módulos de 400, 385, que son precisamente de esta tecnología monoPERC.
ya depende de lo que nos ofrezca nuestro proveedor. ¿Listo? Igual, tenemos que conocer las eficiencias de los equipos, pero pues ya hablamos acá específicamente que vamos a usar dentro de nuestros inversores, pues inversores cargadores, ¿no? Entonces, nosotros veíamos, a ver si me deja ingresar acá. Veíamos nosotros que hay unas referencias, unas marcas, como es esta marca Studer, que son muy buenos. Y estos módulos, estos inversores, esta marca de inversores, pues traen dos posibles configuraciones, donde no tengo un sistema de conexión a la red, ¿cierto? Y donde sí realmente tengo un sistema de conexión a la red, ¿bien? Entonces hablamos acá solamente de inversores, ¿sí? Que ellos le llaman la gama AJ, y vemos inversores cargadores, que ya son de la gama extender o de la gama compact. Ya es dependiendo del bateaje que nosotros vamos a instalar en nuestro inversor, dependiendo la gama que tengamos. Entonces vamos a hacer énfasis que estas instalaciones se tienen que hacer obligatoriamente con estos tipo de inversores. ¿Listo? O sea, no esta marca en específico, sino que cuenten con esta tecnología. Bien. Acá nosotros vemos una gráfica, eso ya creo que lo habíamos tratado. Vemos una gráfica en el cual pues nos dicen que tenemos nuestro sistema, el cual tiene un ingreso de energía de baterías hacia nuestro inversor. Estos son inversores, estos son controladores de carga de ellas, de la economizar en costos de estos equipos. Tratan de hacer un estuche, una caja universal, y pues instalan los inversores donde están los controladores, o sea, en las mismas cajas. Simplemente cambias como la referencia y la marquilla. Pero acá nos comentan que trae una entrada adicional, que esa entrada adicional puede ser para un generador diésel o puede ser para un generador eólico, o puede ser para un generador hidráulico, o puede ser simplemente para nuestro sistema de red pública. ¿Listo? Y pues de ahí sale la energía para nuestra casa. Entonces, esto por hablar de alguna marca en específico que realmente me parece muy buena. Mira, acá nos hablan de una fuente de potencia variable, un generador alterno, o podemos nosotros ver que tenemos nuestro sistema con una entrada auxiliar de corriente alterna, ¿no? Sistema de baterías y ya. Estos inversores también los podemos configurar nosotros como UPS. Entonces, digamos que podríamos nosotros instalar nuestro banco de baterías, instalar nuestro sistema de red pública. Cuando se vaya a la red pública, entra mi banco de baterías y pues mi inversor va a producir la energía alterna, ¿no? Entonces, esto es un CIES. Bien, en estos sistemas de microredes, digamos que yo puedo inyectar, o estos inversores tienen, alguna vez me hicieron la pregunta que si yo podría inyectar, perdón, un inversor autónomo podría inyectar a la red. Sí lo puedo hacer, pero digamos que no es lo óptimo. ¿Sí? Digamos, en este caso ellos nos dicen, este tiene la capacidad para inyectar a la red. Si ven las flechitas, tanto está ingresando como está sacando energía a la red pública. Estos sistemas de microredes, digamos que anulando la entrada o la posibilidad de inyección a la red, son sistemas muy viables. Nosotros estamos reduciendo en un porcentaje muy alto el tema de acumulación de datos. Básicamente, esos sistemas de microredes es una combinación entre sistemas de conexión a la red y sistemas autónomos. De pronto más adelante vamos a ver un poquito de eso. En el día solamente generan los paneles,
mi inversor a la red me proporciona la carga para la casa, lo que no se consume en la casa, mi inversor lo va a tomar y me va a cargar las baterías. Bien, en la noche que no puedo generar con mis paneles solares energía, pues toma la energía de las baterías y me va a generar energía para la casa. Pero tengo que tener obviamente dos inversores, un inversor autónomo y un inversor de conexión a la red. De estos sistemas en Colombia hay como 2 instalados, precisamente son un poco costosos por el tema de baterías, y que estos sistemas se trabajan con acumulación de baterías ya en litio. Acá vemos nosotros que estos inversores pueden trabajar en trifásica, ¿cierto? Puedo proporcionar una sola entrada en alterna como respaldo para los 3 inversores, pero a la salida puedo tener que me generan o me proporcionan energía en trifásica. Bien, cada uno se programa, se configura para que maneje una fase distinta y me produce el desfase automáticamente. Entonces, sistemas también son muy buenos. Bueno, dentro de las múltiples aplicaciones que pueden tener estos equipos, de pronto hay equipos de inversores cargadores que nosotros vamos a encontrar en el mercado. Que nosotros vamos a encontrar en el mercado, Mercado Libre, un ejemplo. Vamos a encontrar equipos con especificaciones parecidas, pero no con las mismas capacidades y pues con las mismas garantías, ¿no? Acá vemos un inversor híbrido, está como lenta la conexión. Acá vemos un inversor híbrido que es de 3 kilovatios. 3 kilovatios, sí, trabaja con la salida de 120 voltios, pero el precio está en 2.500.000, ¿no? Si nosotros nos vamos a mirar cuánto vale uno de 3 kilovatios acá, por lo menos debe estar valiendo 7 millones. Entonces, en la marca Victron está como en 5 millones, está como en $1.200, debe estar como en 2.000, más o menos, ¿bien? De esas capacidades. Y pues es en 2.500.000, o sea, es la diferencia abismal. El tema es garantía, como les comentaba. Acá nos dan como una breve explicación de lo que puedo hacer yo con ese inversor. Puedo tomar una entrada igual en alterna, tomo las baterías. Este equipo viene completo, ¿no? Es un inversor compacto en el cual ya adentro encontramos directamente nuestro controlador de carga y encontramos todo. Supuestamente encontramos dispositivos de protección, o sea, prácticamente lo que tengo que hacer es conectar los paneles solares a mi inversor, a mi módulo compacto, conectar baterías a mi inversor, baterías a mi inversor y conectar la salida de la carga a mi caja de distribución y conectar la entrada alterna de la red pública a mi inversor. En teoría esto ya viene con sistemas de protección, ¿no? Pero pues toca revisarlo muy bien. Y si se daña algún sistema de protección de esos, pues me es fácil conseguir el repuesto o me toca instalarlo por fuera. La mayoría de estos equipos no traen DPS. Digamos que a mí me exige la norma, lo vamos a ver más adelante, la norma me exige que cuando yo instale sistemas fotovoltaicos, tengo que tener un dispositivo seccionador en el cual me quede fácil aislar mis módulos fotovoltaicos del sistema. Entonces ahí viene lo del tema de la caja combinadora. Entonces, a estos no dan recomendaciones de eso, pero pues hay una legislación, una normativa que sí me exige que yo tenga que tener esos dispositivos. Cuando es de corriente alterna, también tengo que tener un dispositivo de protección, un seccionador a la entrada y lo mismo que a la salida. Entonces, tengo que tener unos fusibles para proteger mi sistema. Ningún sistema casi que lo trae. Entonces, digamos que adicional a esto, toca contar con los dispositivos de protección. ¿Qué tal es la marca? No puedo hablar mal de la marca porque no la conozco realmente. Tocaría mirar el tema de la eficiencia del inversor, aunque estos inversores están, digamos, que diseñados ya con una eficiencia cerca del 95%.
precisamente para competir. El tema es garantías y representación de la marca, ¿no? Pero los encontramos en esa gama de precios, ¿no? Si nos sale una instalación, pues cotizamos con marca Studer, cotizamos con marca Victron y cotizamos con marca genérica, marca, por no decir China. ¿Listo? Entonces, ya depende del tema de las fichas técnicas que tengamos. Las baterías van a ser las mismas que nosotros vamos a utilizar, baterías de plomo ácido, ya sean baterías OPZ, ya sean baterías de gel, ya sean baterías AGM, y para eso vamos a tener en cuenta estos parámetros de pérdidas de energía. ¿Listo? El tema de los conductores los vamos a trabajar igual. Este tema para calcular la energía requerida, entonces recordemos que una de las fórmulas para calcular la energía requerida me decían que calcular la energía requerida, ¿cierto? Va a ser igual a mis consumos, la fórmula, ¿quién da? ¿Nadie? ¿Sí me están escuchando por lo menos? Profe, Sí, señor. Eso estamos escuchando. Ok, entonces, consumos diarios en DC, ¿cierto? Que para nuestro caso, para mi caso, no tengo consumos en DC, más consumos diarios en AC sobre la eficiencia de mi inversor, todo eso sobre la eficiencia de las baterías por la eficiencia del conductor. ¿Listo? Obviamente, digamos que en esta parte de consumos diarios en DC, pues no tengo yo en mi hogar lámparas, ni televisores, ni neveras en corriente directa, entonces pues eso va a ser cero, más ¿cuánto nos había dado los consumos diarios en AC? Para mi caso particular del recibo. 2.1 kilovatios. 2100 vatios. 2100 vatios. Listo, pues eso lo dividimos por la eficiencia de nuestro inversor, que puede ser 0.94, eficiencia de las baterías 0.95 por la eficiencia del conductor, que es 1. ¿Listo? Y reemplazaríamos. Entonces, como les comenté, este consumo lo tomamos nosotros del recibo. La lectura que nos dio el promedio, nosotros la vamos a dividir en 30 días para que nos dé un promedio diario y ese va a ser el valor que nosotros reemplazamos en esta parte de la fórmula. Las baterías se van a calcular exactamente igual, ya depende la profundidad de descarga que nosotros le vamos a programar, ¿cierto? Yo puedo programarle esa profundidad de descarga a mi inversor. Esa es otra de las cualidades que trae el inversor. Yo puedo programarle que la descarga me la haga a cierto parámetro de voltaje. Cuando llegue a ese parámetro de voltaje, nosotros vamos a hacer la transferencia. Entonces, ustedes recuerdan una tablita, bueno, no sé si eso lo tratamos nosotros acá. ¿Cómo yo puedo determinar el nivel de carga que tiene una batería? Con el controlador se puede, profe. En los controladores hay algunos que lo traen, ¿no?
Ok, bueno, puede ser una... ¿Qué otro se nos ocurre? La ficha técnica de la batería. Bueno, también puede funcionar. Bueno, vamos a encontrar algunas tablitas como estas. Esta en específico dice nivel de carga de una batería en una instalación solar. ¿Listo? Entonces, esto me va a determinar a mí en qué estado se encuentra la batería, ¿no? Entonces, me dice que la batería está descargada cuando tengo un voltaje en las baterías de 11.6 voltios. La batería está a un 30% cuando tengo un voltaje de 12.2 para 50%, baterías al 75%, 12.5, baterías a 100%, 12.9. ¿Listo? Esto para un sistema de un voltaje nominal de 12 voltios. Para sistemas nominales de 24 y 48, estos serían los voltajes de referencia que nosotros podríamos tomar. ¿Listo? Con estos parámetros, digamos que yo le puedo programar a mi inversor, le digo, vea, cuando el voltaje de las baterías esté a digamos, para un sistema de 24 voltios en baterías, cuando las baterías lleguen a 24.4, es que las baterías están a un 50%, ¿cierto? Y pues ahí es donde yo quiero hacer que se detenga la profundidad de descarga. Entonces, en ese voltaje yo se lo programo, 24.4, a mi inversor, y cuando él llegue a ese voltaje, que va a ser un parámetro de carga de un 50%, si baja por debajo de ese voltaje, él me va a hacer la transferencia y vamos a trabajar con la red pública. Esto con el fin de proteger las baterías para que no se me vayan a sobredescargar. Entonces, estos inversores traen, digamos que esa configuración que es muy buena, porque yo voy a garantizar que nunca el sistema se va a sobredescargar sobre el parámetro que yo le programe, ¿no? Si yo le deseo programar otro parámetro, ojo que esto es niveles de carga de las baterías, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿sí está claro? Que yo haciendo hasta, si tengo mi batería y me está diciendo que es 0% en mi profundidad, bueno, 0% sería un voltaje de 11.6, bien, voltios. Esto es carga, ¿no? O sea, la batería no tiene carga. Cuando yo voy a decir que el voltaje o programar este parámetro de 11.6 en mi inversor, ¿qué quiere decir? Que mi descarga, la descarga fue ¿de cuánto? De un 100%. Entonces, cuando está acá, está con carga cero, pero mi descarga o mi profundidad de descarga, mi profundidad de descarga máxima, el P max, fue del 100%. Estoy utilizando el 100% de la energía. Entonces nos toca correlacionar a ver cuánto quiero yo descargar. Si quiero una descarga de un 25%, digamos que sería que la batería tuviera una carga del 75%, ¿no? Entonces este sería el voltaje a elegir, o este voltaje o este voltaje. Cuando quiero ese nivel de carga, ¿no? O sea, el 75% de carga sería esta, 75%, pero yo quiero que la profundidad de descarga, mi P max, sea del 25%, sería el P max por ciento. Ese valor de referencia sería para, digamos, sistema 24 voltios, sería 25 voltios. Este parámetro lo programaría yo en mi inversor, ¿listo? Entonces esta tablita la vamos a enviar. Guardar imagen.
tabla de porcentaje de carga versus voltaje. Profesor, una pregunta. Señor, Bueno, este voltaje lo mide el inversor pues constantemente para determinar la descarga a que somete a la batería. Por ejemplo, uno a los 2 años sí, quiere ver señor. en qué estado está la batería, qué prueba le puede hacer ya para saber el estado real de la batería, si está para cambios, si sigue en X porcentaje. Básicamente, si son baterías de plomo ácido, perdón, de gel o AGM, no se puede hacer pruebas, ¿no? Ahí sí toca es lo que nos mande la tablita. Hay unas pruebas que hacen, digamos que artesanales, que es, digamos que conectar una carga específica, no sé, una carga que yo sé que consume 1 kWh, no sé, consume 10 amperios. Entonces la dejo conectada durante un periodo de tiempo, 10 horas, serían 100 amperios. Entonces, más o menos mido una profundidad de descarga y puedo medir el voltaje, que es lo que les estoy mostrando en esta tabla. Podría hacerse de esa forma. Digamos que no es muy apropiado. ¿Listo? Pruebas como tal, ¿sí? Hay equipos que ya le hacen testeo a las baterías, ¿no? Hay un equipo muy bueno que trae una marca que se llama Fluke, pero ese equipo cuesta como 25 millones. Entonces, no tanto, o sea, no es tan viable adquirirlo. Pues 25 millones solamente para medir baterías, no me es, digamos que tan rentable. Cuando son baterías húmedas que ya traen líquido, sí lo puedo determinar por medio de la densidad del electrolito que trae. Entonces puedo incluso mirar, bueno, según la temperatura y la densidad, puedo mirar la profundidad de descarga que ha sido sometida esa batería. Entonces, sí se pueden hacer pruebas, pero con baterías de plomo que sean húmedas, que traigan electrolito líquido. Listo. Entonces, los mismos pasos, ya regulador. Bueno, si compramos un equipo todo en uno como el que les mostré, esa versión genérica, con controlador bien incorporado, entonces no habría lío con eso. El inversor, entonces, para hacer estos cálculos de inversor, sí realmente necesito conocer cuál es el consumo de mis cargas en corriente, perdón, de mis cargas que contengan motor. Ahí viene como la clave de esto, ¿no? O sea, lo único que vamos a hacer es trabajar el tema de energía requerida, reemplazando ese valor acá, y tomando en cuenta el inversor, ¿listo? Entonces, para ese caso, yo sí tengo que conocer qué cargas tienen con motor. Entonces, digamos que en mi casa yo tengo lavadora, tengo pues, nevera y ya, no tengo más elementos o electrodomésticos con motor. Básicamente, Estos electrodomésticos se conocen como AC. sí señor, que tengan motores en AC, que se los conecte yo a la red pública o que los tenga conectados a la red pública. ¿Listo? Levantar esa información me digo, vea, y usted las características de la nevera que tiene, ¿cuál es? Las características de la lavadora que tiene, ¿cuál es? O qué otros elementos tiene. Muchas veces en las casas tienen una bombita de medio caballo para bombear de un aljibe a un tanque que tengo aéreo. Entonces, pues me toca incluir esa bombita, ¿no? Incluir la lavadora, lo que tenga yo en motores, lo tengo que incluir en este valor. Bien, entonces recordemos que nosotros veíamos que la fórmula para nuestro sistema, para calcular nuestro inversor, era, Profesor, disculpe, lo que tenga motor sin importar la potencia, como licuadora, exprimidor de jugo y demás. sí señor, pues obviamente que digamos que los utilicemos principalmente,
¿no? Digamos que un exprimidor de jugos, pues no sé, pues los hábitos que tengamos, pero pues lo utilizaríamos por ahí 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos a lo mucho al día. Entonces, pues mientras yo estoy utilizando el exprimidor de jugos, pues digamos que no puedo estar lavando en la lavadora o no puedo estar licuando. Entonces, o tomo alguna de las dos, la que tenga mayor eh, valor. Bien. Entonces, bueno, digamos que la potencia del inversor era 1.2, que era un factor de seguridad, ¿cierto? Que nosotros le íbamos a aplicar a ese inversor, y eso lo íbamos a multiplicar por las cargas que tuviéramos nosotros en corriente directa. ¿Listo? Entonces, eso iba cargas con motor, el consumo hora, y eso nosotros lo íbamos a multiplicar por 4 veces, ¿cierto? Y a eso nosotros después le íbamos a sumar nuestro consumo promedio. ¿Listo? Bueno, esto viene acá entre corcheticos y esto. Ahora, el consumo promedio que me dio a mí, ¿cuál fue? Entonces, Profe, ahí una tengo yo pregunta. que sacar otra vez mi calculadora. Sí, señor. Profe, ¿Te una escucho? pregunta ahí. ¿Las cargas resistivas no interfieren nada? ¿Solo son las cargas inductivas de motores? ¿Por qué motivo, profe? Sí, ustedes recuerdan que este valor, básicamente, yo lo explicaba, bueno, para no tirarme acá la formulita, lo explicaba era que cuando un motor, digamos que está en su momento de quietud, digamos que está con una determinada posición, ¿no? Ah, por el Digamos que rizado esto de fuera un arranque. motorcito. Exactamente. Entonces, cuando ya yo le aplico energía, pues él, para vencer ese momento de quietud, vencer la inercia en que está sometido, pues él me genera un pico de consumo y después eso se estabiliza en un consumo, el consumo promedio, no sé, 1 amperio. Esto se considera que es de 5 a 7 veces el consumo propio. Entonces, si tengo un consumo de 1 amperio, pues acá va a tener 7 amperios en arranque, que eso es instantáneo. Entonces, lo que explicábamos nosotros era que parte de este pico de consumo lo íbamos a asumir sobredimensionándolo 4 veces, y las otras 3 veces nosotros íbamos a decir que nuestro inversor traía la capacidad de sobrecarga de, lo cerré, creo que sí, iba a tener una capacidad asumida por el inversor, que el inversor se llama potencia pico. Esa potencia pico es casi el doble de la capacidad del inversor. Si un inversor es de 1000 vatios, la potencia pico es 2000 vatios. Entonces eso me ayuda a asumir parte de ese pico de energía, pero pues de todas maneras tengo que sumarle 4 veces. Por eso tengo que separar las cargas de motor de las cargas normalitas. ¿Listo? Entonces, para hallar este consumo promedio, pues básicamente lo que hago ahora es coger este consumo que me dio, ¿cierto? Los 2100 vatios, que es consumo día, y lo divido entre 24 horas. Eso me da 87.5 vatios, ¿cierto? El consumo promedio diario lo dividí entre 24 horas. Ahora, ya nosotros tomamos los consumos, digamos que ya reales, de nuestros motores. Para este caso,
tenemos que la nevera, 45 vatios, lavadora, 350 vatios. ¿Listo? Entonces, sumo esos dos valores que son los consumos en la hora, ¿cierto? No los totales, sino los consumos en la hora. 45 más 350, que me da 395 vatios, y eso sí lo multiplico por 4. Bien, entonces eso sería como la operación que se hizo. Y al finalizar todo eso lo multiplico por 1.2. ¿Listo? Y pues ya el resto es cálculos, matemáticas que vamos a aplicarle, ¿no? 395 por 4, 1580, para este caso, 1580 más 1580 más 87.5, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por 1.2. Acá me da 1667.5 y se lo multiplico por 1.2, me da 2000. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Es decir, que para estas cargas con motor y este consumo promedio, si ya no lo hacemos por residuos, sino por el cuadro de cargas que tenemos nosotros, lo tomamos antes de aplicarle el 1.2 que le aplicamos al cuadro inicial de carga, de margen de seguridad. No, eso no lo aplicamos, ¿no? O sea, como ya tenemos un consumo real, el valor, este factor de seguridad que ven acá, no iría, ¿no? O sea, el valor que me dio fue 2100 vatios y eso ya es el valor que yo estaría tomando acá, incluyendo el factor de seguridad del 20%, porque ya estoy trabajando sobre un consumo real. ¿Listo? Entonces, Listo. para reemplazar esa fórmula en la energía requerida, digamos que reemplazo acá en este valor, como lo hacíamos nosotros acá, lo hacíamos nosotros acá. Para calcular la energía requerida, yo reemplazo directamente el valor que me dio, esos 2100 vatios los reemplazo acá. No le sumo el 20% de factor de seguridad, ni nada por el estilo. ¿Tampoco en energía requerida? No, en la energía requerida no se le sumaba factor de seguridad acá, energía requerida. Acá no se le sumaba factor de seguridad, simplemente lo que hice fue reemplazar los 2100 vatios en esta parte. Lo reemplacé acá. Y pues ya acá sí asumo las pérdidas, ¿cierto? Las eficiencias, batería, inversor y conductor, pero acá no meto factor de seguridad. ¿Listo? Ya en consumo, el consumo que saqué, el consumo promedio del residuo es este, 2100 vatios. Profesor, entonces, ese margen de seguridad del 20%, ¿cuándo se aplica el que le dimos a la carga? Si no lo aplicamos en la energía requerida, ni tampoco en el cálculo final. No, digamos que este factor de seguridad que inicialmente nosotros lo hacemos cuando calculamos nosotros un sistema sin tener información del residuo, ¿no? Porque como ahí no sé qué cargas voy a conectar y si la persona conecta algo un poquito de más, entonces incluso acá nosotros le metemos algo que se llama otros, que son cargas por promedio de una hora con cargadores de celulares, lo que se nos haya ido. A eso le sumo un factor de seguridad, que sería como este valor.
Bien, pero digamos que eso es como proyectando la instalación para que no me vaya a quedar muy a la medida. ¿Listo? Pero acá, en este caso que nosotros estamos viendo hoy, como ya el consumo lo estoy tomando directamente del recibo, pues es un consumo real. O sea, de ahí sí no tiene pierde. Ese es el promedio del consumo de lo que usted está tomando. No se me va a quedar, digamos, que ninguna carga por fuera. El consumo promedio son 2100 vatios día. Es lo que me dice el recibo, es lo que me está cobrando Codensa, es lo que yo estoy consumiendo. Entonces no le metemos factor de seguridad a esto. Pero así lo hagamos entonces con el valor del recibo, nos tocaría hacer un pequeño cuadro de cargas basados en ese consumo para ver cuánto es el consumo con inductivo, o sea, con motores. Sí, esto sí nos tocaría hacer una pequeña tabla, pero no contabilizando las horas de uso, sino simplemente contabilizando como referencia el consumo, hora. Bien, o sea, lo que necesito básicamente de las cargas con motor es esto. Necesito la nevera, me consume tantos vatios, la lavadora tantos vatios, la licuadora tantos vatios, las cargas que tengan motor, las especificaciones técnicas de cuánto consumen. Para esa información, basados en esa información, poder calcular nosotros el inversor, ¿no? Para poderle, que cuando arranque todos los motores en mi sistema no se vaya a apagar por sobrecarga. Pero para el caso del laboratorio que estamos haciendo, sí tenemos en cuenta, como no estamos manejando el recibo, sino simplemente un laboratorio con nuestro cuadro de cargas inicial, sí manejamos ese 20% de seguridad inicial. Sí, señor. Sí. La idea, ¿cuál es? La idea es que, uno, estamos realizando este laboratorio con cuadro de cargas que nosotros tomamos de nuestras casas con nuestros electrodomésticos. Dos, vamos a hacer estos cálculos que hicimos hoy, los vamos a aplicar también a ese mismo sistema. Todos tenemos recibo de la luz en la casa, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el mismo ejercicio, ahora basados en nuestro recibo de Codensa. Vamos a mirar qué tanto varía. Por eso nomás les puse que calculáramos nuestro sistema para un día de autonomía, ¿no? Digamos que el número de baterías ahí me va a variar, almacenando para un solo día de energía, ¿no? Ahí no vamos a variar parámetros. Puede que el número de paneles también me vaya a variar, porque nosotros tomamos los consumos, digamos que no tan reales. Yo digo que no sé, la lavadora la utilizo, hablábamos de eso, ¿no? La lavadora la utilizo, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana, basados en el consumo que yo hice en la tablita, es como si yo utilizara la lavadora todos los días. Entonces eso me multiplicaría pues el consumo, por eso la diferencia. Lo decía don Francisco, me parece, decía que, o sea, él le daban como 120 kilovatios al mes con la tabla y le daba con el recibo como 60 kilovatios. Entonces, ahí está la variación de consumos. Bien, a ver cuánto realmente nos sale nuestro sistema ya basados con la lectura de nuestro consumo, ¿no? Tenemos que aprender ambas fórmulas. Una, trabajando con tabla de consumos. Dos, aproximando los consumos reales ya con recibo. Y claro, obviamente nos va a salir que si por una instalación por medio de una tabla nos va a salir en 80 millones, puede que con esta nos salga en 25. Entonces va a variar bastante. Es como el ejercicio que vamos a hacer. Lo desarrollamos con tabla de consumos, lo desarrollamos con recibo de la luz. ¿Listo? ¿Más dudas, inquietudes, comentarios, solicitudes? ¿Ya puedo hacer uno sobre paneles, profesor, que tengo dos dudas? Señor. Los paneles monocromáticos, el problema es que los afecta la temperatura, por su color negro y demás. Entonces, más o menos, hasta qué altura sobre el nivel del mar o hasta qué temperatura se pueden utilizar esos paneles, los monocromáticos,
sin que lleguen a tener pérdidas por temperatura. No, es que básicamente ahí juega es un papel importante. Mm, Bueno, eso lo vamos a tratar un poquito más en sistemas de conexión a la red, porque para calcular los sistemas yo debo tomar en cuenta dos parámetros. Uno, la temperatura mínima del lugar y dos, la temperatura máxima del lugar. Bien, entonces digamos que hay sitios que no varía tanto la altura, sino como las condiciones del ambiente, eh, las condiciones del microambiente que favorecen que la temperatura sea muy, muy alta. ¿Sí? O sea, que alcance unos máximos de temperatura. Entonces, eso varía. O sea, no lo puedo relacionar directamente con la altura, sino me toca ya es revisar parámetros ambientales de máximos y mínimos para saber cuánto van a ser como las pérdidas de energía. Pero digamos que no es lo mismo tener un módulo fotovoltaico acá, a de Paca, donde la temperatura ambiente está... Eso hay unos factores de corrección también interesantes donde la temperatura promedio está en, no sé, 20, bueno, 18 grados, 15 grados. Eso es sensación térmica, ¿no? Y es temperatura ambiente. Pero si yo miro la superficie de un módulo fotovoltaico, va a estar alrededor de unos 60, 50 grados. Digamos que con esa temperatura es que yo debería hacer los cálculos para mi sistema, para hacer como la corrección de la generación de energía en mis módulos fotovoltaicos. Entonces, no es lo mismo en La Guajira, que tenemos una sensación térmica de 38 grados a la temperatura real del panel que en cuanto debe estar. Bien. Entonces, digamos que ahí es mirar por posiciones geográficas también y condiciones del ambiente. Pero eso lo vamos a tratar un poquito más en el tema de conexión a la red, que es, ahí sí realmente es importante eso. Y la otra pregunta, ¿en qué se diferencian, profesor, que en los catálogos que he visto diferencian los paneles para la conexión, para conectados a la red eléctrica, sean los on-grid, de los off-grid, de los de On-grid. empanelamiento? Son dos catálogos diferentes de paneles. Sí, eso lo mencionábamos casi al inicio de nuestros encuentros. Módulos existen como de tres tipos, bueno, de cuatro tipos ahora, con estos monoperc. Pero básicamente encontramos paneles de 36 celdas, paneles de 72 celdas, paneles de 144 celdas para instalaciones aisladas, para instalaciones off-grid o sistemas autónomos. Para sistemas de conexión a la red, los módulos fotovoltaicos son de 60 celdas. Y eso lo vamos a ver más adelante porque los rangos de voltaje que trabajan esos módulos son, digamos que, acordes a los inversores que yo voy a instalar, inversores especiales, que son inversores de conexión a la red. Entonces, si nosotros miramos los catálogos, dicen módulos de 72, módulos de 144 o módulos de 60. Eso es importante, ¿no? Porque a veces yo digo, no, es que necesito un panel de 320 vatios. Ah, no, el panel le vale, no sé, 600, bueno, no 600, le vale 450.000. Ok, listo, véndame uno, ya. Cuando llego y lo instalo, digo, uy, pero es que no me está funcionando como muy bien. Voy y miro 60 celdas. Porque por venderle a uno, o a veces el vendedor no le pregunta para qué es. Y pues yo como instalador debo saber para qué lo voy a usar. Entonces, eh, de mi panel solar, pues ahí debe decir si es de 72 o si es de 60. Entonces, revisar esa parte también es importante. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Profe, usted había quedado enviarnos en el grupo de WhatsApp el modelo de cotización de contrato. ¿Recuerda? Ah, ok.
Voy a ver si se los subo mejor al Classroom para que los tengan todos. Yo no sé si los subí al Classroom, no, creo que no. Los reviso y se los envío. Se lo recomiendo también al WhatsApp, profe. Bueno, como tal no es una propuesta comercial. Pero WhatsApp también, profe, gracias. ¿Listo, sí, señores? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo veía hace poco una noticia de unos paneles, pero ya son como de tipo esférico, pues que están como en estudio hasta ahora. Pues lo que tú estabas comentando hace un momento, de que esos de dos caras, pues digamos que tienen mayor eficiencia, pero así esféricos, pues van a tener aún mejor eficiencia. No sé, pues qué tanto conocimiento el profe pues tenga al respecto de estos paneles. Sí, me gustaría saber un poco más. Bueno, sí, digamos que estos paneles lo que hacen es pues en teoría, ¿no? En un menor espacio, pues lograr producir mayor que, digamos que al tener forma de esferas casi que en una superficie única, ¿no? Entonces, por el tema de refracción de la luz, y pues al ser cóncavo, digamos que la superficie, pues todos los rayos van a reflectarse sobre la misma superficie. Entonces ya no estaríamos nosotros sufriendo porque la radiación, digamos que al atardecer o a la... no es perpendicular sobre el panel para que funcione mejor o para que me sea óptima la generación de energía. Digamos que este sería como mi módulo fotovoltaico. Para que yo tengo la mayor generación de energía cuando los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre la superficie del panel, o sea, formándome un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando yo tengo una superficie esférica, digamos, a un acto de fe que eso es una esfera, los rayos que van a incidir por refracción, sea la hora que sea, van a formar ese ángulo de 90 grados. Entonces voy a obtener como la mayor eficiencia en mis paneles solares. Pero digamos que esto funcionaría para determinadas condiciones. La cuestión es costo-beneficio, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cuesta construir una esfera de estas y implementarla para obtener esa cantidad de energía? Pues hay como que analizarlo. Sí, señor, gracias. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra duda, inquietud? Oiga, profe, el viernes que es No es más, festivo, muchísimas gracias. profesor, el viernes que es festivo, ¿tenemos clase o no? Pues no sé, pues depende de qué tan ocupados estén ustedes. Cansados. Yo diría que sí. Por mí no hay Yo problema, diría que profe. sí, pero pues digamos que un día festivo para descansar ustedes, pues no hay lío. Pues yo iba a partir con toda la familia para Melgar, pero no se puede. Lo bloquearon. Y Pues lo yo creo que sí, devolvieron. profesor. No sé qué opinen los demás compañeros que sí, que lo hagamos. No. ¿Qué dicen que sí, que no?
Por mi parte, pues, yo estoy trabajando y preciso sí estamos trabajando harto, no creo poder asistir. Ok. ¿Listo? No, entonces nos vemos el lunes. Pues digamos que la idea no es seguir avanzando sin que puedan asistir. Entonces nos veríamos el día lunes. Ah, bueno, mañana tenemos refuerzo con Madrid. Entonces mañana nos veríamos. Y bueno, los refuerzos del viernes los cuadro con los de Uala. No hay problema. Entonces nos vemos el lunes. El lunes, sí, señora. Listo, profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia. Una feliz noche para todos. Gracias.